Domingo, ¿verdad? El día que nos podemos reunir todos, que pues podemos estar aprovechando el tiempo y el tiempo que es de Dios, que es un tiempo para poder dedicarle a Dios y que podamos disfrutarlo, que podamos aprovecharlo y podamos salir pues bendecidos de la reunión, ¿verdad? Que ese es el fin, que podamos venir y sentir que Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Con su palabra, con su presencia, con su mano, con su Espíritu Santo. Y en primer lugar, pues ya tenemos el encuentro ya a tiro de piedra, ¿verdad? El día 1, el día 2 y el día 3. ¿Verdad? Yo no sé, no tenemos el cartel, ¿no? Pues ya tenemos el encuentro y, bueno, ya el corazón ya empieza, ¿verdad?, de una manera a moverse, empieza ya a estar con esta inquietud, pero una inquietud sana, ¿no?, de ver, a ver qué es lo que Dios nos trae, ¿no? Dios nos repara para esos días, que tendremos visita, que nos compartirán la palabra de Dios, pero más importante de todo es que podamos tener comunión los hermanos, que podamos disfrutar de una comunión que es de Dios, que es una comunión que es de hermanos, una comunión fraternal, ¿verdad? Un amor que es fraternal, que dice que el Señor ahí está, ¿verdad? En esta comunión, cuando los hermanos están juntos en armonía, ¿verdad? Dice cuán bueno y delicioso es. Y podamos ya estar ya con nuestro corazón ahí, ¿verdad? A veces vivimos tanto en el día a día que no, pero esto está ahí al lado. Igual que pensamos en la meta, un día en llegar a la meta con el Señor, pero también tenemos que ir mirando las cosas que van sucediendo y que van a ir aconteciendo durante los días, y ahora sabemos que tenemos el encuentro, pues ya para tenerlo en oración y tenerlo en nuestro corazón, con el ánimo de servir a Dios, de amar a Dios y de poder glorificar a Dios por encima de todo. Me gusta el versículo que han puesto para el cartel y es en la primera carta de Juan, ¿verdad? Capítulo 2 y versículo 15. Jesús, cuando estaba orando en Juan capítulo 17, ¿verdad?, le decía al Padre: Padre, yo no te digo que los quites del mundo, ¿verdad?, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. Y aquí, ¿verdad?, el versículo que hemos puesto ahí en el cartel para la presentación del encuentro y tal, es primera de Juan 2:15, dice: hijitos, ¿verdad? No lo pone el versículo ahí, pero si vemos cómo Juan escribe, ¿verdad?, a los discípulos, a los cristianos, a los creyentes, los trata como hijitos. Hijitos, ¿verdad? Un nombre, hablar de una manera con amor, ¿verdad? Con este amor: hijitos, no améis, dice, al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero vivimos en este mundo, esta es la realidad, que vivimos en este mundo, y en este mundo, ¿verdad?, el Señor dijo: yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y ahí podemos empezar, ¿verdad?, a empezar esta batalla, ¿verdad?, de luchar contra, como nos enseña la Escritura, ¿verdad?, de no conformarnos a este mundo, de no conformarnos a este siglo, pero entendiendo primeramente que el mundo, ¿verdad?, y lo que el mundo trae, el movimiento de este mundo y el sistema de este mundo, dice que es malo. La palabra de Dios nos relata como que es malo. Y el Señor vino, ¿verdad?, a la cruz, a morir en la cruz, para librarnos de este presente siglo malo, de este mundo, ¿verdad?, de este pensamiento, de este sistema, y trasladarnos a su reino. ¿Verdad? Bienaventurados los que reconocen su necesidad, porque el reino de los cielos les pertenece. Y ahí me gustaría empezar la reunión esta mañana reconociendo nuestra necesidad de Dios,
reconociendo esta necesidad que nos saca, ¿verdad? Que vivimos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Ya la sangre preciosa de Cristo, el sacrificio de Jesús y justificados por la fe, somos sacados de ahí, ¿verdad? Y somos trasladados a su reino. Y ahí nosotros es donde tenemos que vivir. Y entonces dice que no améis al mundo. Hay este mandato, hay esta palabra, ¿verdad? De Dios. Y dice, hijitos, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Y a veces se nos hace tan complicado, ¿verdad? Pero dice que ¿quién puede vencer al mundo? Juan también nos habla, ¿verdad? En la carta. ¿Quién es el que vence al mundo? El que tiene fe, ¿verdad? En el Hijo de Dios. Ese es el que vence al mundo. Me gusta cuando Jesús le dice a Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado al Padre que ¿qué? Que no os falte la fe. Es algo que Dios nos da para poder vivir, ¿verdad? Esta vida cristiana, que como dice en la armadura de Dios, ¿verdad? Cuando nos abren la Escritura, que dice, sobre todo, ¿el escudo de qué? De la fe. Habla de toda la armadura, pero dice que sobre todo, el escudo de la fe. Y yo quiero, ¿verdad?, que no me falte esta fe. No, que no. Yo quiero esta fe, que el fin de la fe es la salvación de nuestra alma. Y hoy, pues es un buen día para poder ponernos delante de Dios y reconocer nuestra condición, nuestra necesidad de Dios, ¿verdad? Y poder acercarnos con un corazón humilde, un corazón que de verdad sienta que no éramos dignos de Dios. La sangre preciosa de Jesús nos ha hecho dignos, pero nosotros éramos indignos, ¿verdad? Él nos ha hecho dignos. Me gustaría leer unos versículos en Lucas. Una parábola que la hemos leído muchas veces. Lucas 18, a partir del versículo 9. Dice así, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y a mí me gustaría poder empezar esta reunión, ¿verdad?, en esta manera, con esta humildad, ¿no?, de poder reconocer nuestra condición y poder elevar hoy nuestros ruegos, ¿verdad?, a Dios, no confiando en nuestras justicias, ¿verdad?, sino confiando en sus muchas misericordias. Como dice en el libro de Daniel, ¿verdad?, en el capítulo 9. No elevamos nuestros ruegos a ti confiando en nuestras justicias. No somos indignos. Dios nos hace dignos. Entonces confiamos en sus muchas misericordias, ¿verdad? Hay un versículo que dice que las misericordias son desde la eternidad, ¿hasta dónde? Hasta la eternidad. Pero dice algo más, ese versículo, sobre los que le temen. Sobre los que le temen, ¿verdad? Desde la eternidad hasta la eternidad son nuevas las misericordias, ¿verdad? Pero sobre los que le temen. ¿Y quién es aquel que teme a Dios? ¿Quién es aquel sabio, hombre sabio, que teme a Dios? Es el que oye a Dios y obedece a Dios. Este es un hombre sabio y prudente. Hombre y mujer.
No pensemos que es para los hombres. Hombre y mujer. ¿Quién es el hombre sabio y prudente? Aquel es el que oye la palabra de Dios y la guarda. No la guarda en la mochila, sino que la obedece, la pone por obra. Este es, ¿verdad?, lo que nos dice en la Escritura. Por eso me gustaría empezar en la reunión esta mañana así, ¿no?, que podamos confiar en las muchas misericordias de Dios, que podamos alzar nuestros ruegos a Dios sabiendo que es la misericordia de Dios, no es lo que nosotros podamos hacer, es la misericordia de Dios. Y podamos empezar la reunión, damos paso a la alabanza, después Paco nos dejará el mensaje, pero que podamos tener este rato de poder ponernos delante de Dios en nuestra verdadera condición. Dice que este fariseo, dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el fariseo dice que puesto en pie hablaba consigo mismo de esta manera, ¿verdad? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Está claro que nosotros, ¿verdad?, el creyente no es como el del mundo, pero tampoco va hinchando el pecho, sino que va siendo humilde y reconociendo que si somos lo que somos, es por la gracia de Dios. Amén. Durante toda nuestra vida, bueno, algunos posiblemente, mucha parte de la humanidad de todos los tiempos, no ha podido disfrutar en esta tierra porque ha luchado contra Cristo y su palabra, contra la verdad, y se ha encontrado de que acabaron sus días y le esperaba la condenación eterna. Entonces, que no seamos nosotros, ¿verdad?, los que escuchamos en este tiempo que nos pase lo mismo. Porque en estas cosas que están escritas, estas palabras que están escritas, no hay cambio ni variación. Lo que está escrito es lo que va a suceder. Desde que Cristo ascendió, hasta que el Señor venga otra vez. Y con los tiempos después de la venida de nuestro Señor, hasta el final, que lleguemos a la eternidad, pues las cosas van a estar igual. La misma palabra, la misma puerta de entrada, el mismo sacrificio, el de Cristo, es válido hasta el final, hasta la eternidad. ¿Sí? Pues muy bien. Yo quería comentar también, tenía puesto el separador, acerca de, por ponernos nosotros, ¿no?, un poquillo ya en este versículo. Creo que lo estamos repitiendo y lo estamos repitiendo porque nos vamos a enfrentar pues en 3 días, ¿verdad?, a una palabra que va a dar a varios hermanos que van a compartirla con nosotros y nos van a llevar a este punto, ¿no?, de que meditemos, de que recapacitemos, de que entendamos bien lo que es el mundo, ¿verdad? Porque hay cosas que hacemos que por desgracia se oyen mucho, bueno, pues esto no es tan malo, o esto no es malo. Es un desconocimiento muchas veces de lo que es bueno y malo. Y cada uno pone el bien y el mal en el lugar que más le conviene. Unos por conveniencia y otros por ignorancia. Entonces Dios nos habla para que sepamos realmente lo que sí es del mundo y lo que no es del mundo, que viene del Padre. ¿Vale? Entonces es un tema bastante necesario abundar en él, porque vamos a tener que estar toda nuestra vida con este conflicto, con esta lucha. El mundo, Dios, el mundo y Dios. Aunque maduremos, aunque vayamos madurando y llegando a la madurez y demás, va a haber siempre vamos a ser perseguidos por esta situación, ¿vale? Evidentemente que cuando más avancemos, cuando más maduremos,
estas cosas vamos a saber muy bien cómo pararlas, cómo parar la influencia del mundo en nuestras vidas. Pero lo que a veces hacemos en el nombre de Jesús o en el nombre de Dios, y le ponemos esa pintura blanca, ¿no? Como hablábamos el otro día, que puede significar pureza. En eso, seguramente que si lo miráramos bien, ahí está el mundo actuando nosotros, ¿vale? Nunca está de más volver a repetir. Nos sabemos el versículo, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Bien, andamos bien de memoria. Lo vuelvo a comentar, pero yo voy a leer el 14, que dice: os he escrito a vosotros, padres, dice, porque habéis conocido al que es desde el principio. Bien, dice, os he escrito a vosotros, jóvenes, dice, porque sois fuertes en Cristo y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Así es como tenemos el versículo 14. Ahora viene el 15, que dice, entonces, con esto que os he dicho, esta realidad que os escribo, no améis al mundo. Sois estos y estos, habéis conocido al que es desde el principio. Sois fuertes, jóvenes. Dice que habéis vencido al maligno. Pues entonces luchemos porque el mundo no entre en nuestro corazón. Porque si el mundo entra en nuestros corazones, en los que somos cristianos, cuando nos reunamos la iglesia, vamos a tener muchas aberturas, vamos a decir, o grietas para que en la iglesia entre el mundo y las cosas del mundo, y de una manera muy sutil. Para eso está el liderazgo y estamos cada uno de nosotros como miembros, el que sea, el que es, para que esto no ocurra. O sea que es un tema a tener muy en cuenta. Dice, si alguno ama al mundo, y habla de los mismos, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está. Quiere decir que no estamos amando como el Padre ama. No lo estamos haciendo. Dice, bueno, pero también he leído de que Dios ha derramado sobre mí su amor. Entonces, por tanto, tengo el amor, creo que estoy amando, pero el amor no es una palabra solamente, son hechos de amor que demuestran el amor de Dios. Un amor que no tiene que ver con el amor con el que la humanidad se mueve. Tiene algunos puntos de conexión, pero el amor de Dios es, dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Y ahí podemos encontrar la distinción del amor humano, porque hay muchas cosas que nos separan, aun amando a una persona, aun amando a nuestra familia. Pero dice que del amor de Dios no hay quien nos separe, porque el amor de Dios es mucho más poderoso y más grande que cualquier amor humano. Dice, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes, y alguna cosa más, nos cuenta, nos podrá separar del amor de Dios. No amemos al mundo. ¿Queréis una definición de mundo fácil de retener y que cada vez que podamos leer o sintamos una cierta atracción por ciertas cosas, distingamos bien si esto viene del mundo o viene del Padre? Porque hay cosas que vienen muy disfrazadas, ¿es verdad? ¿Miento? ¿Vienen muy disfrazadas? ¿Hay cosas? ¿Sí?
Pero hay que distinguirlas y hay que discernirlas en el Espíritu Santo. El que no lo tiene, no puede. Pero por eso el Señor nos dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar ni ver el reino. ¿Vale? El mundo, esta palabra que a veces que se usa para varias cosas, ¿no? El mundo como planeta, ¿no? A veces llamamos al planeta Tierra como el mundo. La bolita esa que teníamos en el colegio, ¿no? Dice, este es el país, que era la bola del mundo. Y se usa esa palabra para el planeta. Se usa esa palabra, pero en la Biblia Dios le da una profundidad y nos hace entender algo más de esta palabra. Esta palabra, cuando se refiere a otras cosas, es porque ha sufrido un cambio gramatical. No os quiero despistar con esto. Pero el mundo, Juan lo usa para otras cosas, para definir otras cosas, tales como, porque todo lo que hay en el mundo, y no habla del planeta Tierra, los deseos de la carne, si me viene algo disfrazado, pero que tiene un tinte, o siento de que viene, que son deseos carnales, eso no viene del Padre. No, pero eso no es tan malo. Si no viene del Padre, ¿qué podemos decir? Que viene del maligno. Y vamos a explicar quién es el cabeza de este sistema. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no vienen del Padre, sino ¿de quién? Del mismo mundo. El mundo del cual se refiere Juan en estas palabras y en el Evangelio de Juan, dice, el mundo del cual se refiere Juan corresponde al sistema ordenado, un sistema que está ordenado, que tiene un orden, o sea, que no es cualquier cosa, está bien manipulado este sistema. Y en este sistema vive la humanidad, pero no se da cuenta, porque está velada por el pecado, de que el cabeza de este sistema, el que controla ese sistema, no es Dios, no es el Padre, y el Padre es bueno, pero el sistema del mundo lo controla Satanás. Dice, bueno, esto me suena a novela, me suena a fábulas, es una gran verdad. Si no logro creer las palabras de Dios, automáticamente me estoy creyendo al cabeza de este sistema del mundo. Y ahí es a donde hay conflicto. Voy a leerlo de otra manera, el versículo 16. Dice, pues el mundo, dice, solo ofrece. O sea, que aunque creamos que el mundo ofrece de todo, que voy a encontrar de todo, que es súper amplio, súper... que tiene para elegir, aparentemente parece que sí. Pero ahora dice, el mundo solo ofrece un intenso, atento a esta palabra, un intenso deseo por el placer físico. ¿Es mentira? ¿Cómo anda la sociedad? Con un intenso deseo de placer físico. Y no solo en motivos sexuales, sino en otro tipo de placeres. Un intenso. Esto es lo que el mundo ofrece. ¿Bien? También un deseo insaciable, no se puede saciar con otra cosa. El mundo no se sacia con el mundo.
Los deseos no se sacian con más deseos, así funciona, así acaba el sistema con las personas, con los seres humanos. ¿Cómo acaba? Dándole algo más de lo mismo. Algo más de lo mismo. Y cuando se agota te da algo más, pero de lo mismo. ¿Cómo acabas? Deprimido. ¿Cómo acabas? ¿Cómo acaba la humanidad? Desalentada, agotada, buscando sustitutos porque lo que ve no le gusta y busca evadirse. ¿Ves? Es muy peligroso. Si no disciernes esto y no creemos a Dios, estamos en grave peligro. La Iglesia, como creyentes, ya no, porque discernimos y aún así se nos cuelan las cosas. Bien, insaciable deseo de todo lo que vemos. Por eso decía yo, digo, el mundo parece que es algo tan amplio. Anda, pues no hay cosas que ver en el mundo. Ahora me voy a dedicar a viajar, porque hay muchas cosas que ver. Yo he oído esto muchas veces. Y cuando viajas, ves, te vuelves y lo único que tienes es unas cuantas fotos y un pequeño recuerdo de donde has estado. Pero como no te sacia, hay que volver a juntar dinerito. Pues si tiene mucho, pues sacar otro billete de avión para ir a otro lado. Y te ocurrirá lo mismo. Y acabaremos nuestros días diciendo, he viajado por todo el mundo, pero estoy perdido. Porque no se ha saciado mi ojo. He probado todos los placeres de esta tierra y no me he llenado. Uno más, porque de esto vamos a hablar. El orgullo de nuestros logros y posesiones. Creemos que esto es para unos cuantos, pero mucha gran parte de lo que es la humanidad se enorgullece cada vez que conquista algo, cada vez que logra algo, quiere estar en la cima, quiere ser el mejor. Y ahora en estos momentos, en nuestra actualidad, esto está con mucha fuerza, con mucha intensidad. Y el que es cabeza de este sistema te deja envuelto en que si has conseguido esto, ahora consigue algo más. Pero para que llegues a ese más, tienes que transformar algo de tu cuerpo, tu imagen. Y si tú transformas eso, ya verás cómo das un paso más, ¿verdad?, hacia arriba. Y te enorgullecerás de tus logros y de tus posesiones. Eso crea un vacío muy fuerte. No sabemos dónde llegará, hasta dónde llegará o qué consecuencias va a tener este tiempo que estamos viviendo acerca de lo visual, de lo corporal y del orgullo de ser alguien. Dentro de unos años vamos a ver las consecuencias de estas personas, expuestas día tras día a una imagen. Esta es la adicción de nuestros tiempos. Esta es. ¿Eso procede del Padre, hermanos? No. Eso procede de Satanás, que es el cabeza del sistema. Un sistema bien coordinado. ¿Ves? El orgullo. El orgullo. Pues ahora, cogiendo este punto, vamos a dar unas cuantas pautas acerca de este tema, ¿vale? Podríamos haber seguido en este asunto porque es, la verdad, muy interesante, pero no quiero adelantar los mensajes que Dios nos pueda traer en estos días, ¿vale?
Pero mira, aprovechamos de que estamos aquí, que somos los que vamos a recibir, por tanto ya estamos un poco sobre este versículo y podemos, bueno, tener ya un poquillo la ventana abierta y nuestros oídos. Jesús no condena a los que desean éxito. Que el último que hemos leído, ¿recordáis? Vanagloria de la vida, los logros, lo que podemos conseguir. Dios no condena que alguien tenga el deseo de ir más adelante de lo que está, de tener éxito. Yo, mira, hasta en la iglesia, está en la iglesia, donde hay mayores, jóvenes, niños, y ¿ves? Los niños buscan a su padre. Por eso el cartel dice hijitos, porque esos hijitos son los que buscan al padre. O sea, está todo, el sistema de Dios es mejor, es más amplio, es verdad, no se va a destruir. ¿Ves? Ya encontró a la madre, como cuando nosotros hemos encontrado a nuestro padre. Amén. Qué grande amén. Bien. No condena a los que desean éxito o resultados. Esto es muy común, hasta en la iglesia, digo. A veces mensajes de esto, cómo tener éxito, y a mí me da un poco de temor cuando oigo este tipo de títulos en alguna predicación. No suelo oírlos. También lo digo, cada uno que haga lo que quiera. Yo cuando no suelo oírlos, pero ahí están. O resultados o importancia en la vida. Aquí hay que dividir esto en dos caminos. Cuando no eres cristiano, puedes buscar o puedes tener deseo de tener éxito, ¿sí o no? ¿Quién no ha deseado tener éxito sin ser cristiano? Algunos ya nos rendimos, dijimos, no sé dónde estará el éxito, ya no sé ni cómo se escribe, porque no me sale nada bien. No estoy bien. Ese era mi diagnóstico. Como creo que el de mucha gente, no estoy bien, pero buscas éxito, buscamos resultados. Entonces hay un camino que se divide y te sometes a este sistema, que es el sistema del mundo. Pero los cristianos también queremos tener éxito, ¿no? Queremos tener éxito, queremos resultados, queremos mejorar, ¿o no? El Espíritu Santo nos advierte y nos dice, no seáis perezosos. ¿Para qué? Para que no se pare el deseo de ir más adelante. En cuanto a los cristianos, el tener éxito hay que saber bien cómo dirigirlo o qué estás pensando acerca de lo que es tener éxito, a ser el líder. Me parece muy bien, buena cosa deseas. Servir a Dios con todo mi corazón, buena cosa deseas. ¿Ves? Buscamos ese éxito, buscamos esos resultados, buscamos importancia en esta vida. ¿Queremos dejar algo cuando no estemos? Y se acuerden de nosotros, de lo que Dios nos dio y pudimos repartir al pueblo, y se acuerden de nosotros. Yo creo que ese es un buen deseo y eso es éxito como cristiano. Si buscamos dentro de la iglesia un éxito que no es correcto, podemos llegar a apartarnos e irnos a un camino un poco extraño y dudoso. Y de ahí nacen ciertos grupos cristianos que posiblemente empezaron bien, pero con el anhelo y el deseo de tener éxito, de atender a masas o de gente y demás, con ese deseo se desviaron. Podemos desear eso, pero desearlo cuando Dios lo ponga, ¿sí?
Entonces tenemos ahora mismo dos caminos. Yo voy a empezar a unos versículos, a un versículo, pero varias cosas en las que el principio es: el mundo dice. Jesús dijo también: hasta ahora se ha dicho, ¿no?, o algo similar, pero ahora yo os digo. ¿No hablaba de lo mismo? Aquí tenemos un peligro. El mundo dice, en cuanto al éxito, como el hombre natural busca el éxito, y el orgullo, que es de lo que se trata todo esto, la soberbia y la altivez van a matar cualquier cosa que emprendamos. El mundo dice: procura ser el primero. ¿Habéis oído alguna vez esta frase? Yo creo que son frases de libros de estos de autoayuda. Para que tengas una buena autoestima, dice: procura ser el primero. Márcate una meta a larga distancia. Si se pone alguien por el medio, tú para adelante. Eso es lo que el mundo dice. Tú sé el primero. Pero relacionado a esto, como cristiano dice: tú sé el tercero. Vamos a hablar de estas contradicciones. Tú sé el tercero. Primero Dios, luego ¿quién? El prójimo y luego nosotros. El del primero parece que va más adelantado. No es verdad, porque no va con un corazón muy honesto. Eso es como una forma de decir: soy un orgulloso. Mi orgullo, mi amor propio, me hace pensar así. Estoy en el sistema del diablo. Porque vamos a ir avanzando en lo que el mundo dice y veremos que esto se empieza a empeorar. Procura ser el primero. Pero ahora venimos y leemos otra cosa. Dice: pero Jesús dice, valora a los demás. Dice: ¿qué de éxito hay en valorar a los demás? Pues el éxito está en lo que tú y yo decidamos. ¿Quieres ser el primero de cualquier manera, por encima de lo que sea? ¿Quieres ser el mero, ¿no?, como se suele decir? Dice que antes de la caída está la altivez de espíritu. Sin embargo, Jesús nos da la parte contraria para que realmente tengamos éxito como cristianos. Hay gente que tiene éxito en el mundo, pero por encima de todo quiere ser el primero y el que se ponga en el medio lo tiene mal. ¿Ves? Esta es la gran diferencia. Pero en uno hay éxito y en otro hay un éxito, pero cristiano, con Dios. Un éxito personal, espiritual, que te da un peso en tu vida, un porqué muy grande. Vamos a leer en Gálatas, la carta a los Gálatas. Pablo se dirige a este pueblo, a esta iglesia, y en el capítulo 5 de esta carta, y en el versículo 13, bien, dice: porque vosotros, hermanos, está dirigiéndose a los cristianos, a libertad fuisteis llamados, no a ser esclavos, sino a libertad. Dice: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. O
sea, la libertad que Cristo nos ha dado no es que no nos dé ocasión para nuestros propios deseos. ¿Ves? Sino dice, servíos por amor los unos a los otros. Esto es éxito. El que logra eso tiene éxito como cristiano. El que quiere ponerse el primero sin mirar para atrás, y eso es pura soberbia, es puro orgullo, es pura altivez. Y el que se ensalza a sí mismo dice que será humillado. El mundo no cuenta que Dios está por encima de estos pensamientos que son de un sistema. Y Dios por eso tiene misericordia de nosotros, porque la humanidad está velada y no lo ve, y está dentro del sistema, y el cabeza, el comandante es Satanás. Y ve cómo el mundo le lleva, y le dice, le da sus mensajes, y se lo creen. No teníamos en qué creer, nos creíamos eso. Pero Jesús dice, valora a los demás. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que nos valoremos unos a otros. Que no nos despreciemos, sino que nos valoremos. Leí el 13, creo, sí. Si nos servíos por amor los unos a los otros. 14. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es éxito. Amar al prójimo como te hagas a ti mismo. Y ahí podemos ver con bastante claridad que de tal manera como amemos a nuestro prójimo es como un baremo de cómo estamos amando a Cristo. Amarás, tendrás, valoraremos al prójimo. Esto es fundamento para éxito. ¿Sabéis qué significa orgullo? Tener un concepto más alto del que realmente tienes, de lo que tú crees que eres, y creerte por encima de las personas, no mirar a nadie, no respetar a nadie, creerte que eres siempre el mejor. Eso es como una falla, una falta, algo feo en las personas. Y en algunas personas es muy relevante, se ve mucho, ¿vale? Pero ahora, ¿qué significa humillarse? El orgullo ya está, porque es nacido del pecado. ¿Pero qué es humillarse? Significa vencer el orgullo y la altivez. Eso es lo que es humillarse. El que se humilla está venciendo al orgullo y a la altivez. Entonces, ¿es importante como cristianos esto? ¿Como hijos de Dios, como iglesia? Sí. Porque a veces nos enfadamos con nosotros mismos y decimos, ¿cómo soy tan orgulloso? ¿Cómo soy tan altivo? ¿Cómo no he contado con nadie? ¿Cómo es que no valoro a las personas? Definición, soy un orgulloso. Señor, cambia mi vida. Y el Señor nos responde y dice, humíllate, para que yo pueda hacer una obra en ti, que es todo lo contrario a lo que tú vives. Y entonces dice que venceremos el orgullo y la altivez. Pero el que no se humilla puede luchar contra su orgullo toda su vida. No lo va a vencer, porque hay una manera de vencerlo, y es humillándose. Si no entramos en la manera de Dios, nunca podremos. Dice, ya no me va a pasar más. No lo voy a volver a hacer.
Yo a veces le digo a la persona, digo, te doy 5 minutos para que te pase lo mismo. Justo, paf. Porque el hombre, su orgullo está ahí, es fruto del pecado. ¿Sí? Bien. El mundo dice, destruye a tus oponentes. ¿Habéis oído alguna vez esto? Para tener éxito, fíjate cuál es la recomendación del mundo. Destruye a tus oponentes. Eso parece que funciona. Me quito a la gente del medio. Si tengo que mentir y difamar al compañero, lo hago, porque detrás de eso ascenderé. ¿Ves? Y mi éxito irá aumentando y me iré acercando cada vez más arriba. Bien, pero ahora nos falta lo siguiente. Jesús dice, ama a tus enemigos. Sirve a tu prójimo, ama a tus enemigos. Se nos está complicando la cosa. Yo sé que muchas veces cuando oímos estas cosas decimos, el Evangelio no es para mí. No ha probado. No ha probado. Y se queda instalado en el sistema del diablo. No ha probado de que amar al prójimo es, bueno, haber vencido a tu orgullo es éxito. Es avanzar en la vida. Y dice, vale, si yo practico esto, soy cristiano, practico esto al 100% de mi capacidad que Dios me ha dado, y estoy trabajando en medio de gente que es mundana, cuando me humillen, ¿le amo? Ámale. Cuando se burlen, ¿le sirvo? Si no tiene para comer, le doy parte de mi ración. Eso es éxito. Y esa persona, con el tiempo, ganará almas. Almas que hasta hace un tiempo no le respetaban. Si se lo pudieran quitar del medio a este cristiano que está trabajando con nosotros, lo haría. Pero Dios no lo permite porque es un instrumento en medio de 4, 5, 6 o 100 personas. Sí, trabajando, viviendo en el mundo, rodeado de personas que no son de Dios, se puede, debemos de hacerlo. Con los hermanos ni te cuento. Pero con los demás, eso es puro éxito. Eso es avanzar en la vida. Humillarnos es vencer a nuestro orgullo. ¿Cómo pesa ser un orgulloso? A nada que pase a nuestro alrededor. Por orgullo, personas abandonan la verdad. Porque no se han humillado, porque es muy susceptible a todo lo que le dicen. Eso es orgullo, es altivez. Eso es una carga que como no la soltemos, nos mata. Porque antes de la caída y de la destrucción es el orgullo y la altivez. Ama a tus enemigos. Vamos a ir a Mateo un momento. Evangelio de Mateo. Y en el capítulo 5, hemos estado en este tiempo mirando este capítulo 43-48. Ahora, lo que hablábamos antes,
oísteis que fue dicho, ¿no? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice, ¿oísteis que fue dicho esto? Dice, aborrecerás, dice, odiarás a tu enemigo. Bien. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Tenemos unas metas que conseguir, pero eso es éxito, eso es prosperar, esos son resultados cristianos. ¿Quieres resultados mundanos? Pues nada, busca ser el primero, no mires a nadie, no respetes a nadie, y cuando te veas ahí arriba, dirás, lo he conseguido. Pero siempre va a haber otro que te adelante, y tendrás que volver a a entrar otra vez en ese sistema. A este me lo tengo que quitar por delante, porque me ha adelantado. Y volveremos a entrar en una dinámica como en un bucle. Y al final podemos ser el hombre más exitoso del mundo, el más reconocido, el más famoso de todos, y estar completamente vacíos. Y perder nuestra vida, y un día, ¿verdad?, nos espera una condenación que es eterna. Solo por no haberme humillado, solo por no haber creído. Creer es humillarte. No creo lo que yo creo, ni lo que yo digo, no lo puedo creer más que lo que Dios dice. Ya cometieron ese error, ya lo tenemos como ejemplo escrito. Creyeron más a Satanás con sus mentiras que a su Dios. Las creyeron más. Tener fe en alguien, y en este caso en Dios, es humillarse. Porque eso, el orgullo baja a niveles bastante bajos. Porque dices, ya no confío en mí. Pero somos a veces tan orgullosos, nos creemos tan fuertes, creemos que eso le ocurrió al otro y volvemos a fracasar. Porque el disfraz que trae el sistema hay que discernirlo en el espíritu. Dice, ¿cómo combatiremos los deseos de la carne? ¿Con más carne? Dice que con el Espíritu Santo. Pero para el que se humilla, tendrá éxito. ¿Cómo avanza un cristiano? ¿Cómo crece? ¿Cómo prospera un cristiano? Pues así, amando a tu prójimo. Digo porque es que estoy hablando de fundamentos primero. De toda la ley se encierra en esta palabra. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Ves? Entonces, toda la ley, todo el mandamiento, los estatutos de Dios se encierran en este mandamiento. Estamos hablando de la base, donde tiene que estar apoyada nuestra vida. Por eso a veces decimos, mira, el orgullo mejor que lo dejemos a la puerta, pero no para cuando un día coger y recogerlo, sino para que se muera y se pudra. Ahí. Y entonces el éxito cristiano funciona y seremos prosperados. No luchemos, el que no ha creído, no luches contra la verdad. Nunca vas a ganar. Nunca. Un poquillo más y llegamos a la mitad, a otro día. El mundo dice, este era como hemos organizado hoy el mensaje, el mundo dice, afírmate en tus derechos. Parece que esto está ahora bastante, Todo el mundo pide derechos. Derechos de no sé quién, derechos de tal, derecho.
es el tiempo de reivindicación de todos los derechos. Quiere decir, la palabra de Dios no nos habla de los derechos humanos. Esos son, un escrito, es un documento que se ha escrito para que la sociedad, el ser humano, tenga una regla de derechos, ¿no? Que es los derechos humanos, propiamente dicho, ¿no? No nos habla de eso la Biblia. Porque Dios da y quita. Dios pone y quita. Entonces, el derecho que el ser humano reivindica, está perdido. Perdió el derecho. ¿Dónde encontramos esto? En el principio. Ahí perdió todos sus derechos. Y no solo hizo eso, sino que entregó la autoridad y el señorío al que es ahora cabeza del sistema de este mundo. ¿Ahora qué nos dice? Ahora tenemos otro tipo de derechos, los cristianos. Derechos que da Dios. Y no nos confundamos con esto, porque esto, cuando empezamos a reivindicar los derechos como cristiano, al final acabamos olvidándonos de nuestras obligaciones para solo reivindicar el derecho que Dios nos ha dado a esto y aquello y tal y tal. ¿Puede ser así? ¿Por qué nos olvidamos de las obligaciones? Porque estamos tan enfocados en los derechos que se nos olvidan nuestras obligaciones. Vamos a ver solo un versículo que nos habla de los derechos. ¿Qué hay que hacer con estos derechos? Los podemos usar, ¿eh? Los podemos usar. Pero vamos a ver qué dice. Voy a leer antes, el mundo dice, afírmate en tus derechos, pero Jesús dice, cede tus derechos. Cuando el mundo está buscando derecho aquí, derecho y esto es mi derecho y tengo derecho a esto y a otro y a tal. Bien, está bien, porque tiene que haber una regla, porque si no esto sería una guerra. Ahora Jesús a los cristianos nos dice, cede tu derecho. Cédelo. Vamos a ver un ejemplo de esto, ¿vale? Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 12. El que le interese tiene que leer desde el 9, versículo 1 en adelante, para ver de lo que está diciendo este versículo, para no sacarlo del contexto, ¿vale? Los derechos de un apóstol habla. Es, yo creo, la primera, solo en este sitio, donde Pablo, el apóstol, Pablo, hace notar y hace que vean los derechos que él tiene. Los derechos de un apóstol son estos y estos y estos, y lo hacía por algo, porque se habían equivocado la iglesia de Corintio y, bueno, habían sucedido ciertas cosas y como que habían desplazado al que les había Dios enviado a Pablo para que conocieran el Evangelio, lo habían desplazado y lo habían sustituido por otras personas, vamos a decir, ¿vale? Pues por ahí viene este versículo. Ahora dice en el 11, vamos a leer mejor. Dice que si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿ves? Lo que hablábamos, ¿es gran cosa si segamos de vosotros lo material? ¿Qué quiere decir? Si nos vamos hacia atrás, dice que está escrito
de que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Está escrito, no es algo que se inventó. Sin embargo, Pablo vemos que algunas veces, sin decirlo, había cedido su derecho y él trabajaba como el que más. Porque había gente con la que trabajaba que no entendía estas cosas. No las entendía, entonces yo no tengo ningún problema. Cedo mis derechos y me gano el pan. Cuando se hubiera querido, por medio de la Escritura, tenía derechos. Bien, esto es lo que está hablando. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿ves? Ya había otros, dice, ¿cuánto más nosotros? Pero dice, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio. Fíjate qué cosa. O sea, ceder los derechos no es algo, bueno, de menor importancia. Cuando Pablo estaba cediendo los derechos, o cuando un cristiano cede unos derechos legítimos, hay que mirar bien, porque ceder a esto va a ser bueno. ¿Por qué? Porque hay gente que no entiende, personas que no lo entienden y se sienten, pues a lo mejor manipuladas o lo que sería. Pero es bueno cederlos, porque así no hay ningún obstáculo para que estas personas acepten la verdad. No poner ningún obstáculo al Evangelio. O sea, que te molesta, lo ves mal que yo viva del Evangelio. No digo por mí, es una pregunta retórica. No hay problema. Cedo mis derechos. ¿Pero por qué? ¿Porque no los merezco? ¿Porque no los tengo? ¿Porque me lo he inventado? Dice, no. Porque no quiero poner ningún obstáculo a que ustedes crean a Jesús. O sea, volvemos a tener mucha importancia. Derechos, sí. El cristiano, Dios la da derechos. Pero fíjate lo que dice, cédelo. No, yo me planto aquí y yo soy cristiano y llevo conociendo a Cristo tal y tengo derecho a esto y a esto. Si eso va a traer un conflicto y va a ser un obstáculo para los que oyen, cédelo. Y verás cómo da fruto. ¿Vale? Verás cómo da fruto. Entonces, bueno, la hora la llevamos un poco justa. Me quedan dos cosas más y algún comentario acerca de todo esto, pero por resumir, el orgullo que está en nuestro interior, en nuestro corazón, la altivez, es que para cualquier cosa es un impedimento, de verdad, para cualquier cosa. Por orgullo, perdemos. Pero el sistema dice, no, el orgullo es el que te va a levantar, el que te va a poner el primero, el que te va a hacer, el que te va a dar éxito. Si no crees en ti mismo, ¿habéis oído esto? Mira, dice, cuidado, Jesús decía, bueno, los apóstoles, mejor dicho, dice, no escuchéis fábulas ni filosofías, ¿cómo las llama? Huecas. ¿Qué significa la filosofía? ¿Por qué la llama el Espíritu Santo huecas? No tienen valor. Son momentáneas. Son fábulas. ¿Que te lo crees? Hay gente que va detrás de esto. De libros de ¿cómo dije antes? De autoayuda, libros de autoestima. La estima está
que Cristo nos estimó y se acordó de nosotros. ¿Ves? Lo que dice el mundo y lo que dice Jesús están como del este hasta el oeste, en una distancia muy grande. Yo quiero ese éxito. Ahora pregúntate a ti mismo, ¿quieres ese éxito? ¿Quieres resultados? ¿En qué dirección los busco? ¿Qué es lo que quiero? ¿Me he planteado? ¿Quiero tener una importancia en esta tierra? ¿Quiero tener una importancia familiar? ¿Quiero tener una importancia como un miembro de la Iglesia? Sigamos los pasos de la humildad. ¿Sí? No seamos orgullosos. ¿Sí? ¿Vale? Pues que así sea. Que así sea. Que Dios nos ayude. Amén. Desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón, que soy